Bendito Señor, hoy te damos gracias, Señor, en este nuevo día, Señor. Y al final de la noche, Señor, muchas gracias por el cuidado que tienes con cada uno de nosotros, Señor. Ese cuidado, Señor, que hace el Espíritu Santo, Señor, en nuestras vidas, bendito Dios, con tu palabra. Nosotros te damos gracias, Señor. Bendecimos todo tu pueblo, Señor, que la lluvia de tu Santo Espíritu hoy, Señor, los riegue, bendito Dios. Así como desciende, Señor, las lluvias sobre la tierra y brota la semilla, Señor. Asimismo, Señor, sea esa unción del Espíritu Santo, Señor, regando la semilla, Señor, de tus hijos, de toda esta palabra, Señor, que se da, bendito Dios, para alimento de tu pueblo, bendito Dios. Que la puedan masticar, Señor. Que la puedan digerir, Señor. Que la puedan volver, Señor, a traerla y volverla, Señor, a masticar, bendito Dios. Hasta quede impregnada, Señor, en el corazón, en la mente, Señor, en el ser espiritual, bendito Dios. Nosotros te damos gracias en este día, Señor. Sean bendecidos cada uno de ustedes, los oyentes, y vamos a mirar a Mateo 11, del 28 al 30. La palabra de Dios nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, hermanos, vamos a ver el tema del yugo y vamos a irlo desmenuzando. Primero vamos a mirar qué es el yugo, qué es un yugo. Entonces dice que un yugo es un instrumento para unir dos bueyes o mulas en una yunta, formando por una pieza alargada de madera con dos arcos que se ajustan a la cabeza o al cuello de los animales y que se sujeta la lanza de un carro o el timón de un arado y permite que tiren de ellos. Esa es la definición del diccionario. En otra definición dice que es el dominio o opresión que una o varias personas ejercen despóticamente sobre otras. Este es el yugo de personas. Aquí vemos otra definición. Dice que es una herramienta que les sirve a los animales para poder tener dirección y no perder la vista, el camino y saber por dónde ir. El yugo lo llevan dos, o sea que dos jalan más que uno. El yugo lo llevan dos animales también de la misma especie. No una vaca y un buey, no, son dos de la misma especie. Miremos a ver qué dice que son amarrados con las coyundas. Hermana, mira que tan importante que tú estás diciendo que el yugo lo llevan dos animales de la misma especie. Y entonces el Señor nos está invitando y nos dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, queriendo decir que el Señor Jesús era un hombre, o sea, el 100% como tal era un hombre, y que nosotros como hombres también podemos unirnos en ese yugo de Él, y que lo vamos a poder llevar. Sí, hermano pastor. Entonces miremos las coyundas. Son correas fuertes y anchas con las que se sujetan los bueyes al yugo. Entonces vemos estas definiciones que el Señor da y miramos que en Mateo 11:28 dice: venid a mí todos. Entonces es una invitación que está haciendo nuestro Señor a todo ser humano, ¿sí? Él está diciendo
que vengan a llevar su yugo. Entonces, cuando nosotros llegamos a Cristo, que nos trae el Padre, al Señor Jesucristo, entonces allí nosotros empezamos, y como no conocemos lo que es un yugo, ni siquiera lo hemos leído muchas veces, ¿sí? Cuando empezamos en el Evangelio, pues nosotros vamos caminando y vamos escuchando, pero ahora que estamos mirando lo que es el yugo, el Señor invita a que nosotros llevemos ese yugo. Entonces, como dice aquí, que son dos animales de la misma especie, entonces, como tú decías, pastor, el hombre y Jesús. Jesús se hizo hombre, ¿sí? Sí. Y entonces se hizo a la par de nosotros. El verbo se hizo carne. Sí. Entonces se hizo a la par de nosotros. Él es hombre y nosotros, o un ser humano, y nosotros somos otro ser humano, ¿sí? Para quedar a la par con Él. Nos dice también, entonces, como Él nos está haciendo esa invitación, ¿por qué nos hace esa invitación? Porque nosotros no sabemos descansar, ¿sí? Nosotros no sabemos a dónde colocar todo eso, como dice la carga. Por eso dice, venid a mí todos los que estáis cargados y yo os haré, y trabajados, y yo os haré descansar. O sea que los bueyes, cuando ellos los unen con las coyundas, entonces ellos llevan una carga atrás, ¿sí? Para poder jalar, como dice que dos jalan más que uno. Entonces, para que la carga venga a la par. Entonces, nosotros tenemos una manera de que nosotros no sabemos entregar las cargas, o las entregamos y luego volvemos y las tomamos. Entonces el Señor dice, esa invitación que nos hace a los que están trabajados y cargados, que los haré descansar, para el Señor quitar esas cargas, para enseñarnos también a llevarlas, para que haya ese reposo, porque sabemos que el Señor es el reposo. Entonces, cuando nosotros no sabemos, también llevamos cargas que son, voy a leerles por acá, hay muchas clases de cargas. Hay cargas de angustias, hay cargas de salud, hay cargas de personas, de aflicciones, hay cargas de debilidades. A veces una prueba se vuelve una carga. Entonces hay cargas también del alcoholismo, hay cargas del sexo, hay cargas de relaciones indebidas. Entonces tenemos una cantidad de cargas, y las que no he nombrado, pero ustedes las saben. Entonces el Señor invita, venid a mí todos los que estáis trabajados, cargados, y yo os haré descansar. Dice también, mira, hermana, que tan tremendo esto, porque yo puedo llevar mi carga solo, pero si yo me uno a Cristo y coloco el yugo de Él, Él me va a ayudar a llevar mi carga, y aún aquí dice que Él me va a ayudar, ¿sí? Y que yo voy a aprender de Él mientras yo estoy andando con Él, con esa carga que tengo, ¿sí? Él me la ayuda a llevar, y aprendo de Él a ser manso y humilde de corazón. Y ahí es donde yo hallo el descanso. Sí, pastor. Por eso Él nos dice que nosotros fuimos creados para llevar su yugo, ¿sí? El que toma la carga y cambia las cosas para nosotros es el Señor Jesús. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, seguimos con las cargas, el pecado,
Entonces, mucha gente, como decíamos ahora, que lleva muchas cargas, el que le inquieta lo del día, que no lo ha podido entregar, que corre, se azara, ¿sí? Los desanimados, los desamparados, los indecisos, los que están en prisiones, la presión de la vida, Los que dudan. los problemas que no pueden dormir las personas. El insomnio. Entonces miramos que nosotros no hemos aprendido a entregar la carga, ¿sí? Nosotros muchas veces no hemos aprendido a llevar el yugo o nunca le hemos dicho al Señor, Señor, pon tu yugo. Lo hemos leído y hemos pasado por encima de la palabra, pero nunca le hemos dicho al Señor, Señor, pon tu yugo. Mira que nosotros más que todo decimos, Señor, ayúdame, Señor, mira que necesito esto, Señor, necesito esto, Señor, tal cosa, Señor, tal otra, y pedimos las soluciones, pero Él nos invita a que nos pongamos el yugo de Él. Por eso es que Él nos promete que su yugo es fácil, ¿sí? Porque podemos decir, no, pues es que es Jesús, ¿no? Y además Él era Dios, pero nunca tenemos en cuenta a Filipenses, que Él dice allí en su palabra que Él se despojó de ser Dios. Muchas veces tenemos esa excusa, ¿sí? De que Él es Dios, entonces por eso pero el Señor Jesús le tocó también una época muy cruel, muy violenta, pero Él invita a que entreguemos esa carga para que nuestras almas descansen. Pasemos, hermanos, al versículo 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces Él nos invita a aprender de Él, ¿sí? Que Él es manso y la persona mansa es cuando entiende que hay una voluntad superior que gobierna nuestras vidas. Entonces, allí tenemos nuestra voluntad que o la sujetamos al Señor o seguimos independientes, llevando esa vida llena de cargas. Mira, hermana, que cuando dice de aprender de mí, esto que soy manso y humilde de corazón, entonces es algo que el Señor nos extiende ese conocimiento de Él, pero el de ser manso es de que toda la violencia, todo lo que nosotros tenemos, es esa parte de independencia, de un gobierno como anarquismo que hablábamos anteriormente, como yo me mando, yo hago lo que yo quiero, ¿sí? Aún estando en Cristo Jesús, y por eso es que dice el Señor, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis mi voluntad? Entonces esta parte de ser manso, el de aprender a ser manso, es de aprender a estar bajo el gobierno del Señor. Sí, pastor. También nos dice mansos y humildes, ¿cierto? Entonces, esa mansedumbre es una docilidad enseñable. Sí. Alguien que se deja enseñar o guiar. Y nuestro Señor lo guía en el poder y a través del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros, ahora que estamos desglosando estos versículos, entonces ya sabemos que el ser manso es que hay una voluntad superior que nos puede, ¿sí? Que nos gobierna nuestra vida si nosotros se lo permitimos. Y también nos dice que esa mansedumbre es ser uno dócil, que se deje enseñar, ¿sí? Que se deje guiar del Señor. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el yugo de Él es fácil y ligera su carga. ¿Cuál es la carga del Señor Jesús? Preguntamos. La cruz. Entonces ahí lo vemos, ¿sí?
Por eso es que Él lo invita a uno. Dice, el que quiera seguirme, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. O sea, entregar nuestra voluntad, o sea, la mansedumbre. ¿Sí? Niéguese a sí mismo. Tome mi cruz, o sea, ese es el yugo. Y nos dice que lo sigamos a Él. Sí, pastor. Entonces aquí, y también nos da promesas, ¿sí? Claro. Él nos da promesas. Leamos unas promesas para que tengamos pendiente eso en nuestro corazón. Por eso Él dice que cuando en Hebreos dice que por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Y eran las promesas que el Señor le habían dado a Él para que Él llevara la cruz y muriera en la cruz y resucitara entre los muertos. Asimismo, como nosotros como hijos debemos de llevar la cruz, morir y resucitar. Sí, hermano pastor. Entonces, vemos unas promesas para que las tengamos pendientes. Vamos al Salmo 34:19. Nos dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Yahvé. Bendito mi Dios que nos libra de todo eso. Vamos a mirar otra, 41:3 del Salmo. Yahvé lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. Mire tan hermosas las promesas que uno las guarda en su corazón y puede compartirlas también. Miramos el Salmo 50:15. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Mire que esto está tan bonito y cómo se hace vida ahora en esta pandemia, que muchos que trabajamos quedamos endeudados, ¿sí? Quedamos con unas deudas grandísimas que nunca habíamos tenido, pero le invocamos al Señor en esa angustia que teníamos. ¿Cómo vamos a pagar todo eso que debemos si se trabaja por raticos? Como un local sin utilizarlo, fueron varios meses, han sido varios meses donde, por ejemplo, aún el local de la iglesia, donde no se ha podido utilizar ni nada de ello, pero sin embargo el Señor provee, ¿no? Sí, pastor, arrendos, ¿sí? Sí, los arrendos. Alimentos, eso por todos lados se disparó y la gente se angustió, pero ahí estaba la promesa. O entregamos esa angustia. Invócame Sí. en el día de la angustia y te libraré y tú me honrarás. Sí, entonces yo pasé por allí, pero yo dije, yo no voy a cargar eso, a mí no me toca. Yo inmediatamente le dije al Señor, yo no sé, Señor, cómo vas a hacer, pero yo estoy cumpliendo con lo que está diciendo el señor presidente y tú nos has mandado a orar por el presidente, no Y para hablar, y sí, sujetarse, y a ¿no? obedecer y a sujetarse. Entonces, aunque a ratos me daban como ganas de ir a trabajar, pero dije, no, Señor, yo tengo que esperar. Entonces, esa angustia fue entregada al Señor y gracias a nuestro buen Dios hemos salido muchos, porque no solamente yo, hemos salido muchos de todas esas deudas que contrajimos. Miramos también Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Si lo entendemos, mire todo lo que nos dice el Señor. Y muchos pasamos y vamos a seguir pasando, pero es un refinamiento que el Señor nos está haciendo para una madurez, para llegar a eso que queremos nosotros y que lo decimos a boca llena, porque yo soy una que la digo, yo quiero ser esa réplica del Señor, yo quiero que su luz resplandezca en mí para los otros, ¿sí? Para los necesitados, como Isaías 61. Entonces, así pasemos por donde vamos a pasar, por donde Él nos va a hacer pasar, Él estará con nosotros, aunque no lo veamos, ni aunque no lo sintamos, Él va a estar con nosotros. Mira, hermana, que esto tiene que ver mucho también con la prueba, porque
nos dice, aunque pases por las aguas, yo estaré contigo. Y Pedro perdió la prueba de andar en las aguas, ¿sí? Él se ahogó, por ejemplo, se hundió y él dijo, sálvame porque perezco, ¿sí? Igual dice, aunque por los ríos no te anegarán. O sea, cuando el río golpea contra aquella casa que está fundada en la roca, esa casa no va a caer, ¿sí? Y nos dice, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá. Y nosotros pudimos ver a los 3 amigos de Daniel, que allí estaba uno como el Hijo de Dios, junto con ellos, y solamente se quemaron fue las amarras que ellos tenían. Bendito Dios. Entonces aquí vemos todo lo que el Señor siempre estará, Él nos va a guardar, pero siempre, y vamos a pasar muchas cosas, ¿sí? Porque sí, porque son los tiempos, son los últimos tiempos, sí. Y además el Señor dijo también que sufriríamos, el tiempo de los dolores. Sí, entonces si aprendemos a entregar esa carga y a ponernos el yugo del Señor, entonces vamos a pasar todo esto en esa victoria, ¿sí?, que el Señor necesita, en esa confianza en Él. Mira, hermana, que cuando el Señor nos dice a nosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, o sea, ¿cómo somos nosotros? Entonces nosotros somos rebeldes y somos altivos, ¿cierto? Orgullosos. Entonces, todas estas cosas que el Señor, lo que estamos leyendo en Isaías 43, esto tiene que ver para nosotros poder aprender de Él. O sea que es esta parte cuando Él nos dice que seamos mansos, o sea, es porque había rebelión en nosotros, ¿sí? Y ser humildes, entonces es cuando hay altivez, cuando hay orgullo, pero esto es lo que el Señor nos habla. Entonces, ahí en Isaías 43 es un trabajo que el Señor va a hacer en la prueba que Él va a colocar. Allí va a estar Él con nosotros, pero es necesaria estas situaciones, estas pruebas van a ser necesarias para poder nosotros aprender de Él a ser mansos y humildes de corazón. Entonces sigamos navegando por la palabra. Vamos a 2 de Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Sí, hermanos, entonces mire que dice que una leve tribulación, ¿sí? Todo esto tenemos que pasarlo. No sé cuántos vamos a pasar todas estas situaciones, pero tenemos al ayudador que es el Espíritu Santo y tenemos a nuestro amado Jesús que lleva la carga, que podemos pedir ese pronto auxilio, y tenemos también al Padre, ¿sí? El Padre está pendiente de sus hijos. Mira, hermana, que cuando dice esta ley de tribulación, yo creo que todo el mundo pasó por una tribulación con este cuento de la pandemia. Eso fue una cuestión donde se metió miedo a toda la gente, pero nosotros como iglesia de Dios fue una leve tribulación, ¿sí? ¿Por qué? Porque al comienzo pensamos a creer lo que estaban diciendo, porque eran altas organizaciones mundiales que decían estas cosas, pero después se fue desenlazando la verdad, se fue manifestando la verdad, ¿sí? Y todo lo que estaba sucediendo, todos los atropellos que estaban sucediendo, entonces la iglesia empezó a despertar de ese miedo infundido que le estaban metiendo, ¿sí? Obviamente el COVID-19 sí existe, sí, y también murieron muchas personas, pero no en esa forma como se hablaba. Sí, hermanos, entonces todas estas situaciones, y es como si el Señor nos estuviera probando en todas estas cosas, a ver qué fe, ¿sí? A ver qué fe teníamos nosotros. Por eso le pedimos al Señor cada día que nos ayude con la fe, ¿sí? Que nos auxilie, porque Él es nuestro abogado, nuestro intercesor también. Entonces le pedimos al Señor que nos mantenga firme en esa fe y que crezcamos en esa fe que necesitamos. Pasemos a 2 de Corintios 12:9. Y me ha dicho,
Basta, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces aquí también, en esas debilidades que tenemos, necesitamos también al Señor, a entregar esas debilidades para que el Señor se gloríe en ellas. Hermanos, entonces miremos también a Primera de Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Aleluya. Entonces ahí tenemos, hermanos, por esas pruebas de fuego también. Y por eso en Romanos nos dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces aquí estamos todos los que el Señor nos ha llamado, a los que amamos a Dios porque Él derramó su amor primero, Él nos amó primero. Así. ¿Sí? Entonces, ahora pasemos, hermanos, a la función del yugo. Entonces, como estábamos viendo, el yugo es un símbolo de esclavitud. Miremos a Lamentaciones 1:14. El yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano. Ataduras han sido echadas sobre mi cerviz, ha debilitado mis fuerzas. Me ha entregado el Señor en manos contra los cuales no podré levantarme. Entonces, mirando lo que simboliza ese yugo de esclavitud allí, entonces vemos también que el yugo debilita las fuerzas. El yugo de mis rebeliones. Entonces también hay yugo de rebeliones. A todo esto, estas ataduras, todo esto que colocan en las manos, en la cerviz. Y mi hermana, por eso es que, digámosle, una persona que está esclava en el pecado, es un poco difícil de que ella pueda ser levantada, ¿no? Porque aquí dice que No contra las podré cuales no podré levantarme, pero solamente con la ayuda del Señor es que nosotros, por la ayuda del Espíritu Santo, es donde nosotros vamos a poder levantarnos, vamos a poder ser desatados de ese yugo. Entonces allí estamos viendo esta función del yugo del pecado, todo lo que hace, ata las manos, debilita las fuerzas. Son cargas que lleva el ser humano y no las ha depositado en el Señor Jesús, en Dios. Mira, hermana, discúlpame, hermana, porque entonces tremendo esto, porque nosotros podemos estar bajo un yugo de pecado y que es difícil levantarse de ese yugo de pecado, y el Señor nos invita a que vayamos a Él, y dice a aquellos que están trabajados y cargados, o sea, y yo os haré descansar, o sea que también aún la carga puede ser el mismo pecado, ¿no? Como, claro, como nos lo dice Hebreos, dice, llevad mi yugo sobre vosotros, o sea que nos está invitando a que seamos siervos de Él, ¿sí? Para poder nosotros descansar por esa carga que llevamos tan pesada. Por eso el que va al Señor y el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Uh-huh. Entonces esas cargas ya no son cargas nuestras, ya eso lo lleva al Señor y pone su carga que es ligera y fácil. Uh-huh. Entonces es aplicando, es haciendo y aplicando. Entonces este yugo nos permite unirnos, como vimos el otro, que es un símbolo de esclavitud, donde la persona es afligida, es debilitada. Acá el yugo nos permite a unirnos al Señor Jesús. Pasamos a la cita de Amós de 3 al 5. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida?
si no apresare? ¿Caerá el ave en el lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? Miramos entonces que el yugo maneja nuestra vida, ¿sí? Y también el yugo allí es un oficio que es transformar a la persona inexperta a ser experta. Por eso nos dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Entonces nosotros tenemos que ponernos de acuerdo con el amado nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados. Él nos está invitando, no nos está forzando, ¿sí? A obligarnos, no, es el que quiera no gastarse, el que quiera no agotarse, no enfermarse, porque todo eso enferma también a la persona. Entonces, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Entonces, la función del yugo es unir, es transformar y es manejar tu vida. Entonces, para colocar el yugo para el buey inexperto, porque somos inexpertos o novatos, como dicen, que no tiene ninguna experiencia en algo, por lo tanto, no es competente, es lo que es inexperto. Entonces, como no tenemos ninguna experiencia en esta situación de llevar un yugo, entonces tenemos al experto, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, miramos que para colocar el yugo al buey inexperto o al buey novato, eso no es cosa fácil. Eso tienen que ponerle esas narigueras cuando el animal es bravo, que no deja, que patea, que se hace a un lado, se hace al otro. Bueno, es todas esas cosas. La rebelión por el yugo, ¿no? La rebelión, sí. Entonces le colocan esa nariguera en la nariz y este animal se doblega. Mira, hermana, que nosotros vemos que a las novias, por ejemplo, a Rebeca, cuando el siervo más antiguo de la casa vaya, le coloca una nariguera de oro, le coloca en la nariz, y ese era uno de los adornos de las mujeres en Jerusalén. Y hermana, es bien tremendo porque cuando el Señor es el que nos llama a nosotros, nos atrae a nosotros, o sea que el buey inexperto lo van a colocar en el yugo de Cristo, ¿sí? O sea, a caminar con Cristo, y eso es una situación que se manifiesta la carne pero al piso, ¿sí? Entonces es la situación nuestra de ir a Él. ¿Por qué? Porque nos podemos agotar. Sí, sí. Y viendo, como nos decías ayer en Rebeca, que le colocaron ella fue muy dócil, porque ella se sujetó a todo lo que el hombre, el sirviente más viejo de Abraham, le fue colocando. Ella se fue dejando, la fue ataviando, la fue enseñando, ¿no? La fue enseñando, la fue transformando, para que cuando viera al amado, ella estuviera ya lista para andar con él. Es una tipología de Cristo y la iglesia, ¿no? Sí, pastor. Asimismo, el hombre, en esas áreas débiles, que tiene que entregar para que el Señor se glorifique en ellas. Por eso esa nariguera, ¿sí? Por esas debilidades. Entonces, miremos a 2 Corintios 12:9. Nos dice la palabra, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces miramos cómo allá el apóstol Pablo le va diciendo, bástate mi gracia. A muchos el Señor nos ha dicho, bástate mi gracia, ¿sí? Porque el poder de Él se perfecciona en nuestras debilidades. Ahora, en la medida que el buey se va rebeldizando, el otro lo va llevando hasta que camina a la par con él, con el buey viejo o el buey mayor. Entonces, para el ser humano,
Nosotros fuimos creados con esa esencia del Señor. Por eso allí en Génesis 1:26 nos dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y enseñoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, hermanos, allí vemos que fuimos hechos a su imagen, ¿sí? Y a su semejanza, ¿sí? Entonces, tenemos que dar esos frutos del Espíritu Santo, tenemos que tener ese carácter de Dios, ¿sí? Que no Él nos habla. Entonces, como tenemos esa naturaleza divina, la naturaleza de Dios, entonces cuando rendimos nuestra mente y nuestro corazón al andar en común con Él, porque así andando con Él podemos enfrentar cualquier situación. Solos nos desgastamos, nos enfermamos, como decíamos ahora. Entonces, por eso Él nos dice a nosotros que el yugo es para someter. Y si nosotros nos sometemos a nuestro amado, nos rendimos nuestra mente, nuestro corazón, a andar en común con Él, nosotros solos no podemos enfrentar todas estas situaciones solos. Por eso Él dice allí en Isaías, no te dejaré, no te desampararé. Entonces miremos ahora la cita que tenemos en 2 Corintios 6, del 14 al 15. No unáis en yugos desiguales con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Allí nos lo deja muy claro a nosotros, ¿sí? Que nosotros debemos, si nos vamos a unir, si vamos a hacer hasta un negocio, cualquier tipo de cosa que hagamos, tenemos que tener en cuenta esta palabra, porque muchas veces nos traen a la mano cosas increíblemente buenas y ni siquiera nos llega la palabra de que no debemos unirnos a yugos desiguales, y cuando damos el consentimiento y todo eso, ya nos tumba. Ya nos dan yeso, como dicen los. Y muchas veces, hermana, que hay mucha gente que se pasa que es que por hijo de Dios, que, ay, qué tan bonito ir a la iglesia, entonces uno asume que es cristiano, pero lo pueden hasta estar uno engañando. Claro, pastora, habla muy lindo, muy hermoso, y uno dice, este es un creyente. Pero cuando por el Espíritu discernimos en algo que dijimos y nos contestó, este no cree, este ni siquiera conoce de Dios. Dice, por los frutos lo conoceréis, hermano, y muchas veces nosotros podemos tratar con gente que va a la iglesia, pero no son hijos de Dios todavía. Ahora, hermanos, tú eres un buey para modelar a Cristo. Concéntrate en cambiar, y no tú cambiar a los demás. Entonces, sé un modelo, sé un ejemplo de mostrar la luz de Cristo. Mira, hermana, que muchas veces nosotros estamos en la iglesia, oímos una palabra y, ay, si hubiera venido fulanito, esta palabra le hubiera servido a él. Pero entonces lo que tú estás diciendo, concéntrate en cambiar y no de cambiar a las personas. Ese es el Espíritu Santo el que hace esa obra en nuestras vidas. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo haga. Sí, ministro. Por eso vemos ese modelo, ese ejemplo entre Pablo y Timoteo. ¿Sí? Vemos a Pablo como el buey viejo y vemos a Timoteo como el buey joven. Aquí trayendo y sacando ya al hombre, ¿sí? Porque sabemos que Pablo llevó el yugo del Señor y fue enseñado, y si por acá se le salía un pie para cornear a otro, el Señor lo enderezaba. Mira que el apóstol Pablo tiene la osadía de decir, imítame a mí en lo que yo imito a Cristo. Entonces sí llevó el yugo de Cristo y sí aprendió a ser manso y humilde de corazón. Sí, vemos cómo Pablo fue enseñando e instruyendo a Timoteo en el camino de nuestro amado Jesús, y aún
le dio recomendaciones. Miremos ahí en 2 de Timoteo 4, del 1 al 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra e inces a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, aprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en esto, soporta las aflicciones, haz obra evangelista, cumple tu ministerio. Entonces aquí estamos viendo los tiempos de nosotros. Claro. En ese tiempo él se lo daba a Timoteo, pero nosotros lo tomamos en estos tiempos. Y lo estamos viviendo. Sí, hermano pastor, porque lo estamos viendo todo esto que está sufriendo la sana doctrina, ¿sí? Y esas doctrinas heréticas que hay en la iglesia. Sí, y que están apartando de la verdad el oído y se volverán a fábulas. A las concupiscencias, hermana, porque, por ejemplo, dejar de poner la mira en las cosas de arriba y ponerlas en la de abajo, por ejemplo, la doctrina de la prosperidad. Sí, pastor. Entonces aquí este versículo debíamos de tomarlo y estudiarlo muy bien, porque ese es este tiempo. Y dice que se apartarán de la verdad y el oído y se volverán a las fábulas. Sí, pastor. Entonces es nuestro hermano Pablo, el apóstol Pablo, aconsejaba, lo iba instruyendo y lo iba enseñando en todo lo que iba a pasar en ese tiempo, y es como si nos hablara a nosotros y instruyéndonos: mire lo que va a pasar, mire lo que está pasando. Entonces vemos aún los consejos también que él le decía a Timoteo. En 2 de Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y en el versículo 8 él le dice: no dejes de recordar a Jesucristo, que todo lo soportó por el bien a los elegidos. Entonces, todos estos consejos tenemos que nosotros también abrigarlos. Mire, pastor, que nosotros vemos también cuando el Señor a nosotros nos ha jalado mucho las orejas, por decir algo así, ¿no? Sí, en las palabras proféticas sí, nos habla mucho. Sí, porque, por ejemplo, cuando uno está y le quieren corregir, entonces uno se enoja, ¿sí? O hace gestos. Uno no quiere que le corrijan, siendo que es para un bien. Entonces vemos aquí cómo Timoteo, ¿sí?, en esa enseñanza y en esas instrucciones que le daba a Pablo, ese hombre no se rebotó, ese hombre aprendió, tomó lo que le decía el apóstol Pablo y caminó, y asimismo instruiría a muchos jóvenes, porque este era un joven, ¿sí? Cuando el Señor a nosotros nos ha hablado de que tomemos el consejo y nos dice: ¿ustedes creen que Él es el que está hablando? O sea, hablándole al ministro, Él es el que le está hablando. No, soy yo en Él. Mire, hermana, que esto es bien importante, porque muchas veces nosotros miramos es al vaso y no miramos lo que el Señor está hablando por medio de ese vaso. Y hasta lo ofendemos también al vaso, ¿no? Entonces, esto es importantísimo, la madurez en nuestras vidas, la madurez para poder llevar ese yugo de Cristo. O sea, sí empieza ese güey que no quiere ponerse ese yugo y se hace para un lado y se pase para el otro, cornea, todas las cosas, ¿sí? Pero hasta que va aprendiendo y va siendo manso y humilde de corazón. Sí, pastor, eso lo hemos estado aprendiendo todos, porque bastante corneamos, bastante hicimos. En pataletas y de sí, todo, ¿no? Bastante hicimos, porque hasta aún el Señor nos mostraba situaciones de uno y del otro, de nosotros mismos, en el consejo cuando nos daban. Entonces pensábamos que, como veíamos que era un hombre que nos hablaba, entonces muchas veces ni le poníamos cuidado, otras veces lo tomábamos como una ofensa. Entonces cuando
cuando a los 2 días o al otro día llegábamos a la congregación, el Señor ahí mismo nos hablaba y nos cuadraba en ese pedazo. Mire, hermana, qué tan importante lo que es la palabra profética, porque la palabra profética es el testimonio de Jesús, ¿sí? El que nos ofrece el yugo. Y entonces esa palabra profética nos instruye, nos consuela y también nos anima, ¿sí? Y entonces, o sea, el animar es la exhortación. Y, por ejemplo, lo último que el Señor mostraba era de que estaba el pan ahí arrumazado y estaba tieso. O sea, no se ha comido el pan, no se ha digerido el pan y lo han dejado entiesar. O sea, las prédicas, las enseñanzas, lo que el Señor ha estado dando y está ahí el pan viejo, pero sin embargo lo colocaba en esa paila de bronce y para calentar el pan. O sea, para volverlo a hacer útil ese pan y coman, como decir, coma mi hijo. Esa es la paciencia de nuestro buen Dios con nosotros. Pero que nos va a moldear, sí nos moldea. Que vamos a lograrlo, lo lograremos con Él. ¿Te acuerdas, mi hermana, que tú oras y dices, Señor, vénselo? Es como el buey que ya está con el yugo allí y ese buey todavía pateando y haciendo para... Vénselo, Señor. Y ese yugo es el único que va a ayudar a vencer. Bueno, hermano, pasemos ahora a... Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 1:8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Eso es lo que muchas veces no nos gusta, ¿cierto? Nos gusta ir como en coche, pero que venga una aflicción, ni la sabemos a veces tomar, ¿sí? Tenemos que aprender. En todas estas situaciones son enseñanzas. El Señor dice, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, cuando tenemos esas situaciones con nuestros hijos, con nuestras familias, con nuestro amigo, con el cliente, entonces muchas veces nos queremos salir de la ropa. Entonces ahí es como cornear, porque el Señor nos está diciendo, ustedes llevan mi yugo. ¿Para dónde van? Sigan mansos y humildes. Pero nosotros muchas veces nos soltamos o sacudimos todo esto. Entonces tenemos que tener muy en cuenta estos consejos que nos da el Señor a través de el apóstol Pablo, para que no nos avergoncemos de dar el testimonio de Él. En el versículo 13 dice, con fe y amor en Cristo, siempre Él es el ejemplo de la sana doctrina que aprendiste. Esto lo está diciendo Pablo. De mí con el poder del Espíritu Santo que vive en vosotros. Leamos el versículo 13. Retén la forma de las sanas palabras de mí oíste, que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Entonces, si atesoramos esto en nuestro corazón, esta palabra, estos consejos que el Señor nos da a través de el apóstol Pablo y el apóstol Timoteo, entonces vamos a funcionar mejor. ¿Sí? No nos van a salir tantas pategallos y arrugas, no nos vamos a enflaquecer y tantas cosas que nos pueden suceder. Entonces, así no terminaremos cansados, ni agotados, ni agobiados. Ni envejecidos. Sí, ni llenos de soberbia, ¿sí? Porque muchas veces nos llenamos de soberbia. Entonces, muchas veces decidimos nuestros propios planes, no llevar la dirección del Señor, o sea, no llevar su yugo. Muchas veces terminamos en todas estas cosas. Entonces, cuando hacemos todas estas pataletas, todas estas cosas, queremos decir que somos autosuficientes. Y ahí sí se nos va, como dice, la mano, porque así no somos. Somos esa esencia del Señor y dice que la tenemos, lo leímos ahora. Entonces, bueno es al hombre llevar el yugo
desde su juventud, pero como a nosotros nos cogió también así abuelitos. No, pero hermana, hay mucho joven, Claro, hay mucho joven pastor. que el Señor lo ha cogido y hay niños, pero el mismo Jeremías en sus lamentaciones, él dice, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Sí, tenemos un pollito también muy, muy aventajado en lo que el Señor le está enseñando a Esteban, es un pollito, a Abraham, y vemos cómo están absorbiendo, ¿sí? Absorbiendo todos estos consejos. A veces tienen sus pataletas, pero aquí vamos aprendiendo que es con el yugo del Señor, con la mansedumbre, ¿sí? Y ese gozo del Señor de que estamos aprendiendo. Hermanos, entonces vamos a ver las clases de yugo. Son bastantes clases de yugo, pero vamos a ver las que alcancemos Y las más importantes. y las más importantes. ¿sí? Que nos redondean otras. Sí, vemos ahí en Hechos 15:10, este yugo era de legalismo. Leamos pues. Dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros pudimos llevar? ¿Por qué era necesario colocar allí en el versículo 10 que nos dice, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Pero en el versículo 5 vemos que era una secta, esa secta de los fariseos que habían creído, ellos se levantaron diciendo que era necesario que circuncidaran a los creyentes y mandarles que guarden la ley de Moisés. Mira, hermana, tan tremendo porque, o sea, ya el Señor resucitado y aún ya viniendo el Espíritu Santo sobre los discípulos, sobre la iglesia, y entonces pasa a ser una secta los fariseos. Los fariseos ya pasan a ser una secta. Esto es muy tremendo, el cambio del tiempo de la ley a la gracia. Sí, pastor. Pasemos a Gálatas 5:1. En Gálatas capítulo 5, versículo 1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Sí, hermanos, Pablo con los Gálatas decía que somos salvos, ¿sí? Somos salvos es por fe. Por gracia, sí. Sí, por gracia y no por los preceptos de la ley. Mira, hermana, que en el versículo 3 como dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Sí, pastor. Entonces era una forma de ellos colocar ese tipo de yugo de hombre, ¿sí? Hacia las personas. O sea que en los Gálatas los están judaizando. Sí. Sí, pastor. Entonces, ese es un libro muy hermoso que nos abre los ojos a todo este movimiento judeo-mesiánico que está ahora. Sí, entonces este libro es muy hermoso y abre los ojos. A mí me llama mucho la atención que solamente Dios escucha las canciones y las oraciones en hebreo y que todo es en hebreo. A mí me llama la atención porque entonces es un Dios que, si Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente, si Él es omnisapiente, entonces conoce nuestros pensamientos y al conocer nuestros pensamientos conoce ese idioma y no tiene que ser solamente que toda la iglesia del Señor Jesucristo tenga que hablar hebreo o tenga que cantar en hebreo para que Él pueda entender. Entonces ahí vemos cómo ellos querían ponerle esa carga. Claro, un yugo. Y entonces sabiendo que unidos a Cristo, la carga es ligera y fácil. Entonces aquí lo querían meter en ese yugo, ponerles a llevar una carga que ni ellos mismos podían. Lo que decía ahí en Hechos 15, sí, hermana, es verdad. Vamos a Marcos 11. Marcos 7:11 nos dice, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre.
invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Entonces aquí vemos un yugo de tradición, ¿sí? Ya querían también con tradiciones. Entonces la unión... Invalidaban el mandamiento Sí, por la tradición. claro, la palabra la hacían a un lado por una tradición. Entonces aquí vemos cómo el Señor nos va abriendo los ojos a nosotros con tanta cosa que muchas veces arrastramos con esa carga que es pesada porque La tradición es muy sí, fuerte, y cuando, porque, hermana, discúlpame, pero aún para cuando nosotros vamos a compartir la palabra, ellos dicen, yo soy católico romano y me muero siendo así. O sea, es un yugo muy fuerte. sí, pastor. Entonces vimos el yugo del legalismo, el yugo de las tradiciones, De la ley también. el yugo de la ley, ¿sí? Todo esto a ponerlo en la cerviz de los hermanos, de los creyentes. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que leemos, con lo que estamos discerniendo, con lo que el Espíritu nos está dando para que nosotros no vayamos a cometer errores. Vamos a Lamentaciones 1:14. Dice la palabra de Dios, el yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano. Ataduras han sido echadas sobre mi cerviz. Ha debilitado mis fuerzas. Me ha entregado el Señor en manos contra los cuales no podré levantarme. Allí vemos otra clase de yugos, el yugo de las rebeliones. Y mire, sí, pastor. Y esto debilita, como lo vimos allí. Esto quita las fuerzas. Y el que lleva el yugo se hace esclavo. Entonces miremos ahí en Romanos 6, versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Allí estamos. Ahí estamos con esa palabra que somos esclavos. Nosotros ahora llevamos el yugo de nuestro amado Jesucristo, somos esclavos, hasta que ya aprendamos a caminar, aprendamos a brillar con la luz de Él. ¿Sí? Mira, hermana, que el Señor, o sea, la palabra esclavo quiere decir también siervo, ¿no? Y por lo general en la Biblia la traducen como siervo, porque pues para que no sea como tan duro decir que es esclavo, pero realmente fuimos comprados con precio de sangre y le pertenecemos a Él, somos siervos suyos, o sea, esclavos suyos, ¿sí? Para servirle. Entonces es importante que entendamos este tipo de servicio que debemos de tener, y después el Señor les va revelando y dice, ya no los llamaré esclavos, ya no los llamaré siervos, sino amigos. O sea que el llevar el yugo es muy conveniente. Claro, pastor. Además, ahí vamos aprendiendo la mansedumbre, aprendemos también a ser humildes. Por eso entonces es que él dice que ya no los llamaré siervos, o sea, no los llamaré esclavos, sino que los llamaré amigos. ¿Por qué? Porque se ha aprendido. Sí, pastor. Bendito nuestro Dios. Ahora pasemos a Hebreos 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también teniendo alrededor tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Sí, pastor, aquí también tenemos nosotros un gozo que está puesto delante de nosotros, ¿cierto? Claro. Y así vamos a sufrir la cruz, el menosprecio, el oprobio, todas estas cosas que el Señor allí nos está mostrando, todo ese peso del pecado que nos asedia,
para correr con paciencia esa carrera, sin cargas. Sin cargas, Vamos a claro. ser más veloces. Claro. ¿Sí? Mira, hermana, tan tremendo porque pues yo me llamaba mucho la atención en la oración que el Señor pues nos llevaba conduciendo por medio de su Santo Espíritu y decía, todo hijo debe cargar cruz y morir para resucitar. Así como lo hizo el Señor Jesucristo, todo hijo de Dios debe llevar cruz. Debe morir en la cruz y debe de resucitar, o sea, el nacer del Espíritu. Sí, pastor, y eso nos enseña, y allí van floreciendo como árboles plantados junto a corrientes de agua viva, allí vamos floreciendo con esos frutos del Espíritu Santo. Entonces podemos caminar en el Espíritu. Entonces cuando estamos hablando allá en Mateo 11, del 28 al 30, que lo leímos sobre el yugo, que el Señor nos dice que aprended de mí, que soy manso y humilde. Todo esto lo vamos aprendiendo con el yugo del Señor. Pero ¿por qué el Señor hablaba estas cosas? ¿Por qué el Señor vino y dijo, llevad mi yugo? Miramos allí en el versículo 20, dice que entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti tu Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempos que hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Sí, pastor, entonces allí nos queda muy claro el pecado, la carga de pecado que llevaba todo este pueblo, viendo los milagros, viendo el perdón, viendo todo esto que el Señor estaba ofreciéndole a Capernaum, a Corazín y a Betsaida, sí, que al pueblo de Israel. Entonces ellos no se apartaron del pecado. Mira, hermana, que en Juan 1:14 dice que a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Y mire que el Señor no lo señaló. El Señor no lo señaló, ni eso que ni cogió y recogió sus manos, no, siempre sus manos extendidas a ver quién era el que iba a caminar al pie de él, sí, quién era que iba a caminar al paso de él. Pero la gente no quiso escuchar, no quiso hacer lo bueno, no quisieron arrepentirse. Pasemos a Isaías 58:6, y aquí vamos a ver cómo Dios nos muestra de quitarnos esos yugos, ¿sí? De soltar esas cargas, de entregar todo esto. Isaías 58:6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? O sea, mi hermana, que aquí es el mismo hombre el que está colocando esos yugos, ¿no? En el versículo 7 nos dice, no es que partáis tu pan con el hambriento y con los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Yahvé será tu retaguardia. Bendito nuestro Dios, que nos ayuda y nos dice la forma de nosotros quebrantar esos yugos en nosotros, de entregar todas esas cargas, de entregar esos yugos que nos colocamos nosotros mismos y que nos colocaron otras personas también. Entonces pasemos a Isaías. Espérate un momentico, mi hermana, discúlpame, porque esto tiene que ver con el perdón, ¿sí? O sea, el arrepentirse y el perdonar, porque dice, y que a los quebrantados y que rompáis todo yugo. O sea, uno mismo puede tener esclavo a una persona en no perdonarla, en no desatar esas ligaduras de impiedad, ¿sí? Sí, uno mismo, ¿sí? Lo puede hacer. Mire que esas cargas de opresión, eso es oprimir, sofocar, presionar, someter, ya sea a una persona, a una actitud o a una comunidad. También puede ser la violencia para demostrar la autoridad,
los actos de tiranía. Todo esto es una opresión para el ser humano. Entonces miremos Isaías 10:27. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Como decía allí, debe haber un arrepentimiento en la persona para soltar todas esas cargas. Debe haber un perdón también, ¿sí? Hacia otros. Todo esto que lo subyugaba a la persona. Entonces el Espíritu Santo es el que pudre, ¿sí?, estos yugos. Y mi hermana, mira que cuando nosotros nacemos de nuevo, recibimos la primera unción, que es el sello del Espíritu Santo, y allí empieza a orar el Espíritu Santo, empezando a desatar todas las coyuntas y a quitar el yugo de opresión del pecado, hermana. Sí. Y ahí es donde nosotros empezamos a ser libres, cuando el Señor nos dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Después viene lo que es el bautismo en Espíritu Santo, que es otra unción, que es poderosa también, y ahí es donde nosotros entramos en el fluir del Espíritu Santo, aún para desarrollar la obra del Señor. Sí, pastor, y también vemos en los apóstoles, ¿sí?, el yugo que colocó el Señor Jesús, y estos hombres caminaron y a veces despuntaban cosas en ellos, pero Él los acomodaba o cuadraba con la palabra de Dios. Entonces ellos iban caminando bien firmes hasta que el Señor ya ellos los soltó, porque ya caminaban como esos amados de Él, como esos amigos, resplandeciendo su luz, y ya no tenían ni un céntimo de ellos mismos, porque ellos en ese viaje destruyeron esa vida antigua, de vanidad y de todas estas cosas. Entonces, y aún de la ley. Sí, es como una autodestrucción de ellos mismos. Sí, igual nos pasa a nosotros, que es necesario que nosotros descendamos y Él crezca. Bendito Dios, Señor. Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor. Sí, Señor, te damos muchas gracias, Señor, por Jesús, ese yugo tuyo, Señor, esa orientación de tu Espíritu Santo, sí, Señor, todo este trabajo, Rey, Señor, que con esa paciencia, con ese amor, Santo, con esa mansedumbre y esa humildad tuya, Señor, esa paciencia, Señor, que has tenido con cada uno de nosotros, Señor, en todo este ejercicio de la palabra, bendito Dios, nosotros te damos muchas gracias. A ti, Espíritu Santo, que estás guiándonos, Señor, en la palabra, que la abres, Señor, para que nosotros podamos entenderla, comprenderla, Señor, y pedir a aquel que no ha pedido que ese yugo del Señor esté en él, que lo ponga, pídaselo al Señor, para que ese yugo, para caminar con ese yugo de Cristo. Padre, Señor, bendito Rey, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos, Rey Santo, Señor, que sea, Señor, con cada hermano, Señor, bendito Dios, que está allí unido, Señor, en el Espíritu contigo, Rey Santo, Señor. Seas derramando de tu presencia, Señor, de tu unción sobre ellos, Rey Santo, Señor, bendito Rey, para que seas, Señor, pudriendo todo yugo de esclavitud, Rey, todo yugo de esclavitud del pecado, Señor, todo yugo de esclavitud, Señor, bendito Rey, Señor, de los que están endeudados, Señor, de los que están, Señor, afligidos, Padre Santo, Señor. Caiga todo yugo, Señor, bendito Dios, de esclavitud, Rey Santo, Señor, que está obrando, Señor, en ellos, Rey Santo, Señor. Oh Padre Santo, Señor, bendito Rey, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, que caiga todo peso, Señor, todo peso del pecado, Señor, toda raíz de amargura sea podrida, Padre, ahora mismo, Rey Santo, Señor, toda atadura, toda coyunta, Señor, bendito Rey, Señor, que los ata, Señor, bendito Dios, y no pueden levantarse, Padre, ahora mismo sean cortadas todas esas coyuntas, sean cortadas, Señor, bendito Rey, Señor, y se ha quitado ese yugo, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, y que sea, Señor, bendito Dios, sobre cada uno de mis hermanos, Señor, el Espíritu Santo de Dios sobre ellos, Señor, Padre, para que sea quebrantado, para que sea podrido ese yugo, Rey Santo, Señor, y pueda levantarse, Padre Santo, Señor, y tener ese respiro, Señor, bendito Dios, de caminar contigo, Señor,
en santidad, Señor, en pureza, en amor, Padre Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Quebranta todo yugo, Señor, bendito Dios, Señor, de endeudamiento, Padre Santo, Señor. Quebranta todo yugo, Señor, de mentira. Quebranta todo yugo de masturbación. Quebranta todo yugo, Señor, bendito Rey, Señor, de adulterio, Señor, de fornicación, Padre Santo. Quebranta todo yugo, Padre Santo, Señor, de la pornografía, Padre Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Que se levanten, Padre, mis hermanos, Señor, de todo yugo de esclavitud, Rey Santo, Señor, en el cual han estado, Rey Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, bendito Dios, quebranta todo yugo, Señor, del pasado, Padre. Aquellas personas, hermano, estoy viendo cómo están devolviendo las hojas, como si estuvieran recordando el pasado. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, rompe todo yugo, Señor. Rompe todo yugo del pasado, Señor. Aquellas personas que viven en ese pasado, recordando su pasado, Padre, rompe, Señor. Quebranta todo yugo, Señor, bendito Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Y que pueda mirar hacia adelante, Señor, hacia el supremo llamamiento que tú les tienes, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Hoy el Señor está mostrando que está levantando yugos, hermano. Está levantando yugos para que el buey, hermano, el buey sea libre. El Señor está mostrando cómo está levantando ese yugo. El Señor muestra que está levantándolo para que seas libre, mi hermano, de todo yugo de esclavitud. Oh Rey Santo, Señor, bendito Dios, Señor. Obra, Rey Santo, Señor. Y el Señor muestra también bueyes que están caminando con el Señor y están llevando el yugo y están arando la tierra. Y el Señor te dice, mi hermano, que estés caminando con Él y no te preocupes por aquello que Él te ha prometido. El Señor te dice que esperes y que camines con Él porque Él te está enseñando. Él te está enseñando y te dice, camina, sigue caminando y sigue arando, porque llegará el tiempo en que cosecharás de aquello que has sembrado, de aquello que has arado. Oh Rey Santo, gracias. Gracias, Señor bendito Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, tú estás preparando, Señor, la tierra. Y Señor bendito Dios, aquella gran cosecha que viene, Rey Santo, Señor. Oramos, Rey Santo, Señor, que la iglesia sea valiente, Padre. Que la iglesia sea valiente, Padre Santo, Señor. Y que todos aquellos, Señor, que has libertado de esos yugos de esclavitud, Señor, se levanten, Padre, para hacer tu obra, Señor, y recoger la cosecha, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor los continúe bendiciendo, mis hermanos.